La escuela llegó a casa. Hola, ¿cómo están ustedes? Espero que estén muy bien, con hartas ganas de empezar a trabajar estos nuevos contenidos que estamos viendo. Mi nombre es Nadia Valenzuela y soy profesora de Ciencias, trabajo en la Escuela Hermanos Carrera de Angol. Y el día de hoy vamos a dividir la clase para dos cursos. Vamos a partir con tercero básico y los últimos 20 minutos los vamos a destinar para los niños de cuarto año básico, para que se vayan preparando, ¿ok? El día de hoy vamos a hablar acerca de los alimentos para tercer año básico, ¿ya? Acerca de los alimentos, y vamos a partir con el siguiente objetivo de la clase: describir la importancia de los diversos tipos de alimentos, distinguiendo los alimentos saludables de aquellos que son perjudiciales para nuestro cuerpo. ¿Ustedes saben lo que significa saludable y perjudicial? Vamos a aprender esos dos conceptos. Y aquí tengo a la señorita que le hicimos una pregunta, pero tenía un par de dudas. ¿Sabes qué nutrientes te aportan los alimentos? ¿Sabemos lo que es un nutriente? ¿Sabemos identificar qué es un alimento? Si yo a ustedes les digo que en su cuaderno escriban 5 alimentos que ustedes consumen frecuentemente y que me los dibujen, lo más probable es que al revisar esa actividad yo me dé cuenta que dentro de los 5 alimentos que usted tenía que dibujar va a ir un par que no son alimentos. ¿Me entienden? Entonces, nosotros tenemos que aprender a identificar. Dijimos que hay alimentos que son saludables y hay otros alimentos que son perjudiciales, que no son alimentos, que son comidas perjudiciales para nuestro cuerpo. Como siempre yo les digo, nuestro cuerpo es una máquina perfecta, que nosotros, las personas, somos las encargadas de cuidar. Si yo a mi cuerpo le brindo buenos nutrientes, buenos alimentos, esta máquina no tendría por qué fallar. Pero si al contrario, yo a mi cuerpo, a esta máquina, le introduzco cualquier tipo de comida que sea alta en grasas, alta en azúcares, lo más probable es que esta máquina, no en el momento preciso, ahora ya, sino que en un par de años más, esta máquina va a comenzar a fallar. ¿Ustedes han visto alguna vez que las plantas, a una mamá regando una planta con bebida? ¿Cómo se riegan las plantas? ¿Con qué líquido? Principalmente con agua, ¿no es cierto? ¿Ha visto usted alguna mamá echándole bebida a las plantas para que puedan vivir? Yo creo que no, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos un ejemplo claro. Muchas veces estas bebidas son altas en azúcares y esos azúcares nos hacen mal a nuestros órganos. Entonces, pregunta para este niño: ¿qué son los alimentos saludables? Siempre se habla mucho de los alimentos saludables. Y en los colegios principalmente, se habla con los papás también, porque esto es una cultura que tiene que partir desde la casa, ¿sí? Yo no tengo que comer por comer. Yo tomo alimentos porque de esos alimentos yo tengo que sacar algo que se llama energía, tengo que sacar nutrientes. Entonces, un alimento saludable es aquel que es bueno o es beneficioso para la salud o que proporciona algún tipo de beneficio, ¿ya? ¿Por qué razón? Nuestro organismo funciona en base a vitaminas, a minerales y múltiples sustancias y nutrientes, que esos nutrientes nos proporcionan los alimentos, ¿ya? Nutrientes. Mi cuerpo no va a funcionar si yo incorporo a él, o al sistema digestivo, una comida que no tenga ningún tipo de nutriente. Entonces acá tenemos a este niño que está imaginándose así muchos vegetales, muchas verduras, que él lo asocia, la palabra alimento saludable, a esto. Lo que usted puede ver acá es un plato, y que en este plato a uno le da a entender la porción, el tipo de alimento que tú tienes que incorporar en tu dieta diaria. Por ejemplo, verduras. Las verduras abarca un espacio muy grande, por lo tanto, mi dieta tiene que estar basada en muchas verduras de todos los colores, ojalá. Frutas también tiene
un espacio muy grande, también las frutas que tengan diversos tipos de colores. Y empezamos con los lácteos. Lácteos de preferencia que sean descremados, que no tengan crema, que no tengan grasa. Tenemos el grupo de las proteínas, de carnes, legumbres y huevos, que también es un poco más amplio. El grupo de los granos, amplio. El grupo del aceite, ¿es tan grande como este? No, es pequeñito. Por lo tanto, ¿qué me dice a mí esto? Que yo tengo que regular el consumo de aceites, de grasas. Y al centro de este plato está el actor principal de todo esto, que es el agua. Las personas tenemos que tomar desde 1,5 litros a 2 litros de agua al día. ¿Por qué razón? Porque el cuerpo humano supone un 80% de líquido. Entonces tenemos que tomar agua para así estar hidratados y lo más importante, tener una actividad física diaria. Si ustedes se dan cuenta, esto está muy colorido, entonces mi plato, un plato por ejemplo al almuerzo, debe tener verduras, frutas, debe tener granos, debe tener algún tipo de proteína, ya sea animal o vegetal, y yo así estaría incorporando a mi dieta diaria todos los micro y los macronutrientes que necesita mi cuerpo. Sin embargo, aquí abajo sale una franja de color negro. ¿Qué tengo que hacer yo? Evitar estos alimentos. Y en vez de alimentos yo le diría evitar esta comida, porque el alimento para mí es lo que me aporta. Esto, el azúcar, ¿aportará algo? Las bebidas, los completos, las papas fritas, los dulces, la sal y los helados. Si ustedes se dan cuenta, esto es como lo más rico, ¿no es cierto? Lo más atractivo para los niños. El niño hizo la tarea y la mamá le dice en la casa, ya a las 11 te voy a felicitar y vamos a hacer completo. Vamos a comer papas fritas. ¿Qué está incorporando al cuerpo de ese niño, esa mamá? ¿Estará incorporando algún tipo de nutrientes que yo tengo que sacar de acá? Absolutamente nada. Grasas, azúcar, colesterol, y eso se va a transformar a futuro en que vamos a tener una generación de niños obesos. La juventud, los niños no consumen agua, principalmente toman bebidas o jugos, y esos jugos tienen un porcentaje demasiado, pero demasiado alto de azúcar. Y cuando yo incorporo mucho azúcar a mi cuerpo, también estoy enfermando a los órganos de mi cuerpo. Miren, aquí lo grafiqué de la siguiente forma. Aquí hicimos un tren. ¿Los vagones del tren son todos iguales? No, ¿no es cierto? Tengo un vagón que es más grande y tengo otros vagones que son más pequeñitos. ¿Qué es lo que más tiene que primar en una dieta? Cereales, raíces, tubérculos, por ejemplo, las papas, las beterragas, la zanahoria, tubérculos, lo que crece abajo de la tierra, hortalizas, verduras, leguminosas verdes. También tengo que incorporar una gran cantidad de frutas al día, carnes, mucha proteína, lácteos, y aquí el tren se comienza a achicar. Entonces tengo que tratar de tener cuidado con el consumo de grasas y con el consumo de dulces y azúcares, que esto yo creo que si lo llevamos a la realidad, este vagón estaría como de este porte, si hacemos la comparación. Las grasas, este vagón estaría más o menos en esta proporción, porque lamentablemente es lo que más están consumiendo los niños. Entonces, por esta razón, nosotros vamos a aprender ahora. Tenemos que consumir de estos vagones la mayor cantidad de que esto habite o que sea un hábito, en nuestra dieta diaria, y posteriormente grasas y dulces y azúcares dejarlo como para el final, ¿ya? Porque si los consumimos siempre, todos los días, periódicamente, lo más probable es que nos vayamos a enfermar. Miren, los alimentos de los cuales yo puedo sacar algún tipo de nutriente que va a ser beneficioso para el cuerpo humano se dividen en tres tipos. Tenemos unos alimentos que son estructurales, otros alimentos que son reguladores y otros alimentos que son energéticos. Por ejemplo, las papas fritas. ¿En qué tipo de grupo creen ustedes que clasificarán acá? ¿Será un alimento estructural, regulador, energético? No. Las hamburguesas con queso derretido, con harta mostaza, ketchup y ají,
Tampoco. Las papas fritas tampoco encajan en este grupo. Y agua. Agua, siempre agua. Mucha agua. Dijimos de 1,5 litros a 2 litros. Entonces, tengo estos 3 tipos de alimentos y vamos a partir. Los alimentos estructurales son de origen animal, pero también uno los puede sacar desde los vegetales. Principalmente, estos alimentos tienen mucha proteína. Estoy hablando de la leche, de las legumbres, de las carnes, ojalá sean carnes blancas sin grasa, y de esta proteína que son los huevos, que es una proteína barata, que está al alcance de todas las personas y que muchas veces es mejor comerse un huevito cocinado en agua en vez de aceite, y ahí usted estaría supliendo o incorporando a su cuerpo, a su organismo, algún tipo de proteína. ¿Para qué me sirve a mí o qué función cumplen estos alimentos estructurales? Miren, principalmente en los alimentos estructurales abundan las proteínas, que son sustancias que permiten que el corazón tenga un buen funcionamiento, que todos los órganos, desde los huesos, los músculos, el cerebro, el estómago y el corazón, se fortalezcan, ¿ya? Ahí tenemos, si usted quiere tener un buen desarrollo de músculo, tiene que consumir mucho alimento que sea y que provenga de las proteínas, tanto animales como proteínas vegetales. Y esos alimentos, entonces, están conformados o reciben el nombre de alimentos estructurales. Le da la estructura al cuerpo humano. Estoy consumiendo algo que yo sé que va a ir en directo beneficio de todos los órganos de mi sistema, que va a ir en beneficio de mi corazón, de los huesos, del cerebro, del estómago. Entonces yo los puedo consumir con mucha tranquilidad. No me estoy afectando mi organismo, ¿ok? Tenemos también alimentos energéticos. Los alimentos energéticos contienen azúcar, ¿ya? Pero es un azúcar que viene de la naturaleza, contienen azúcar o grasa, y estas sustancias principalmente aportan energía al cerebro. Por ejemplo, los músculos se comienzan a mover, el cerebro, al incorporar estos alimentos energéticos, comienza a pensar y el corazón comienza a latir. Muy bien, estos son los alimentos energéticos. ¿Dónde puedo encontrar alimentos energéticos? En todos los derivados del pan, de los granos. En la palta tiene grasa, pero esa grasa es una grasa que le hace bien a nuestro cuerpo. También en el plátano, como tiene alta concentración de azúcar, va a permitir que ese azúcar se vaya directamente al cerebro, se vaya al corazón, el corazón comience a latir, el cerebro comience a pensar, a ponerse más rápido. Tenemos también en los frutos secos, que tienen una gran cantidad de grasas saludables, y todo lo que tiene que ver con granos, desde el choclo hasta todo lo que tiene que ver con trigo, el pan integral. Y por último tenemos los alimentos reguladores. Hasta aquí, en estos 3 tipos de alimentos, hemos visto o hemos nombrado las papas fritas, hamburguesas, completos, bebidas. No es cierto. Veamos aquí los alimentos reguladores, si encontramos o si encaja esta comida en alguno de estos grupos. El alimento regulador principalmente aporta vitaminas y minerales a la persona que lo está consumiendo. Eso permite un buen funcionamiento de los componentes de todo nuestro cuerpo, de los órganos de nuestro cuerpo, y lo más importante, que cuando yo consumo alimentos reguladores, estoy previniendo enfermedades. Nosotros tenemos un sistema inmunológico, es como un ejército que tenemos adentro de nuestro cuerpo, y ese ejército tiene que estar siempre preparado, ¿ya? Siempre atento, porque de lo contrario, viene algún virus o alguna bacteria, me va a atacar mi cuerpo y yo me voy a enfermar. Entonces, ¿dónde yo puedo encontrar los alimentos reguladores? Miren, frutas y verduras principalmente, y ojalá la recomendación es comerlas crudas, en huevos, en la leche y también en algunos pescados. Entonces, existen algunos alimentos que a las personas nos hacen que nos sintamos bien, que nos sintamos felices, que nos sintamos que estamos haciendo bien, cuidando bien nuestro cuerpo, nos sentimos con energía, deshinchados, nuestro corazón, cerebro, músculos, todos nuestros órganos funcionan
de una manera óptima. Y sin embargo, chiquillos, existen otras comidas que son muy atractivas, de muchos colores, muy bonitas, también muy ricas, pero que lamentablemente si esto yo lo incorporo a mi dieta de una forma diaria, y esto es permanente, nos vamos a sentir así. Nos vamos a sentir mal, hinchados, nos vamos a enfermar. Nuestro cuerpo no va a tener nutrientes de dónde sacar para así poder enfrentar algún tipo de bacteria, algún tipo de virus, de bicho que nos quiera atacar y que nos quiera enfermar. Entonces, esto, como vimos, no clasifica en ninguno de los 3 grupos de alimentos. Y si esto yo lo consumo siempre, porque esto no es saludable, yo lo más probable es que termine enferma. Entonces, acá podemos ver la diferencia. Tenemos una persona que come o dentro de su dieta diaria consume comida, que no es alimento, y sin embargo tenemos otra persona que dentro de su alimentación diaria consume alimentos y esos alimentos le están dando nutrientes a su cuerpo y ahí nosotros podemos ver la diferencia, ¿sí? Entonces, la recomendación es siempre tener en cuenta que debemos ser saludables, debemos cuidar nuestro cuerpo, quizás esto a lo lejos, ¿ya? Pero que esto no sea algo permanente. Pensemos que esto es como para dar un gusto. Esto es rico, quizás es sabroso, es mucho más sabroso comerse una hamburguesa que estar masticando o comerse una lechuga, por ejemplo. Pero la cantidad de grasa y la cantidad de calorías vacías que esto está generando en tu cuerpo es lo que te hace mal. Entonces, yo para terminar esta clase les quiero dejar esta frase que la dijo Anne Winmore. Dice, la comida que comes puede ser la más poderosa forma de medicina o la forma más lenta de veneno. Entonces, chiquillos, a cuidarse, a elegir muy bien los nutrientes y los alimentos que uno tiene que consumir en el día a día para que así de esta forma ustedes no tengan que lamentar en el futuro algún tipo de complicación, algún tipo de enfermedad. Entonces, espero que les haya gustado la clase. El desayuno es la comida más importante del día y que tiene que estar conformada por un lácteo, un cereal y quizás alguna fruta. El almuerzo también es una comida, pero ya que tengo que ir bajando la cantidad, desayunar como rey, almorzar como príncipe y cenar como mendigo. En la noche no hay mucha actividad en nuestro cuerpo, por esa razón tenemos que evitar consumir grandes cantidades de calorías alimenticias, calorías que provienen de estas comidas medias extrañas en la noche. Espero que les haya gustado mucho la clase y ahora vamos a comenzar a trabajar con los niños de 4º básico para que estén muy atentos, que estén muy bien. Y vamos a comenzar entonces con la clase de 4º año básico y el día de hoy vamos a hablar de un contenido que a mí en lo personal me gusta mucho y que tiene que ver con los ecosistemas. ¿Ustedes saben lo que es un ecosistema? ¿Ecosistema? Vamos a ver. Aquí tengo una imagen de un ecosistema. Y el objetivo para el día de hoy que usted va a escribir en su cuaderno es el siguiente. Vamos a identificar elementos no vivos, los seres vivos y tipos de ecosistemas, dando ejemplo de sus interacciones biológicas. Entonces el día de hoy vamos a hablar de ecosistemas, vamos a hablar de seres vivos, vamos a hablar de seres o elementos no vivos y vamos a dar algunos ejemplos de ecosistemas. ¿Qué observamos aquí en esta imagen? Yo aquí hice un listado, a lo mejor me falta algo que me gustaría que usted en la casa lo pudiera detectar. Yo, por ejemplo, observo que hay árboles, hay arbustos, hay animales, muchos animales, hay agua, rocas, flores, pasto, tengo algunos insectos voladores y, lo más importante, oxígeno. No lo observo, no lo veo acá, pero si no hubiese oxígeno, ninguno de estos seres vivos estaría ahí, ¿ok? Entonces, esto es lo que yo observo. Si usted es buen observador y ve que hay otro elemento que yo no incluí aquí, déjelo registrado, ¿ya? Este es un ecosistema, ¿ya? Un ecosistema se conforma de 2 factores principales. Primero, para que sea un ecosistema, yo tengo que tener seres vivos. Y segundo, esos seres vivos tienen que tener un medio físico.
Los seres vivos son todos los factores bióticos, los factores que tienen vida, por ejemplo, las plantas, los animales, los hongos, las algas, los protozoos. Y los factores abióticos son todos aquellos elementos que no tienen vida, pero que si esos elementos que no tienen vida no existieran, no existirían ninguno de estos factores bióticos. Por ejemplo, el agua no tiene vida, pero es muy importante, sin agua no podemos vivir. El suelo tampoco tiene vida y es muy importante. El aire, la temperatura, la humedad y el clima. Entonces, ecosistema está formado por seres vivos, que le vamos a dar el nombre de biocenosis, ¿ya? Y por un medio físico que le vamos a dar el nombre de biotipo. En los seres vivos me encuentro con factores bióticos, que son todos aquellos factores que tienen vida, y los abióticos son los que no tienen vida. Ustedes en su casa, en su pieza, ¿ustedes conformarán un ecosistema? ¿Tendrá algo que ver eso con esto? En su pieza, por ejemplo, ¿habrá alguna planta? ¿Tendrá usted alguna mascota? En su pieza hay oxígeno, está la temperatura adecuada, habrá un poco de humedad en el aire. Si se conjugan estos factores, yo les quiero contar que su pieza es su ecosistema, su casa es su ecosistema. Yo encuentro factores bióticos y factores abióticos. Miren, como les decía, en los factores bióticos yo puedo encontrar animales, plantas, hongos, bacterias, que son todos esos factores que tienen vida, bióticos, y los factores abióticos son todos aquellos elementos que no tienen vida, pero que son muy importantes. Por ejemplo, la roca, las piedras, no tienen vida, pero si yo levanto una piedra, yo me voy a encontrar con todo un ecosistema abajo de esa piedra, con muchos bichitos que dependen de esa piedra para refugiarse y así para poder vivir. El agua, la temperatura, la luz, el suelo, la humedad, el aire y las rocas, entonces, son los factores principales de los abióticos. Entonces, aquí, como yo les mostré en la primera imagen, yo hice el listado de todo lo que yo observé acá. Y ahora yo voy a clasificar seres vivos y el medio físico. Seres vivos yo puse que tenía árboles, animales, flores, pasto, insecto. Y el medio físico, tengo rocas, tengo el agua, el aire, la temperatura, porque vemos que es un día claro, debe haber habido un poco de sol, hay un poco de humedad también, y el clima. Esto está muy relacionado entonces, el medio físico con los seres vivos, por lo tanto este es un ecosistema. Cuando se altera, cuando alguno de estos elementos ocurre un desequilibrio, la idea es que todo esté equilibrado, como en una balanza, ¿ya? Para que este ecosistema pueda funcionar de manera óptima. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el agua está contaminada? ¿Qué pasa, por ejemplo, si el aire está contaminado en este ecosistema? ¿Qué va a pasar? Si alguno de los dos factores falla, por ejemplo, factor biótico o abiótico, ocurre esto, yo me voy a encontrar con una tremenda o una grave alteración al ecosistema. ¿Qué yo puedo observar acá? Hay un cielo oscuro, es un suelo muy seco, muy erosionado. Acá, ¿qué faltó? Faltó la lluvia. Se fueron cortando los árboles se secaron, se fueron muriendo y nos encontramos con una tremenda alteración a este ecosistema. Entonces, si yo altero un factor biótico o un factor abiótico de cualquier ecosistema, por muy hermoso que sea, créanme, chiquillos, que va a ocurrir un desequilibrio y lo más probable es que nos enfrentemos y que esta sea la realidad en la cual termine nuestro planeta. ¿Ya? Miren, yo aquí tengo una imagen hermosa de una granja de animales, de vaquitas, de vegetales, muy verde, ¿no es cierto? Con mucha vegetación, aire limpio, como una imagen sacada del sur de Chile. Pregunta, ¿qué pasaría con estas señoras vacas si la lluvia, las precipitaciones disminuyeran? ¿Qué creen ustedes que pasaría? Sin mirar ahí. Pensemos, este es un sector muy lluvioso, ¿ya?
de la noche a la mañana no cayó ni una gota de agua más, ¿qué creen ustedes que pasa con las vacas? Alguien podría decir, no, las vacas, nada, porque la vaca no le afecta el agua. Pero ¿saben qué? Si no llueve, se secaría el pasto, no habría vegetación, y al no haber vegetación, ¿de qué se va a alimentar la vaca? Si no tiene pasto, ¿qué va a pasar con la vaca a futuro? Se va a morir, se va a empezar a adelgazar, puede morirse de hambre. Miren, si no caen precipitaciones, disminuiría la vegetación y consecuentemente todos los animales, no solamente las vacas, todos los animales que se alimentan del pastito también lo harían. Y eso afectaría a toda una cadena alimenticia que se ha ido formando en todo este territorio, en todo este ecosistema. Entonces, para que esto no ocurra, tenemos que estar en constante equilibrio. Yo les quiero contar que Chile es uno de los países privilegiados porque podemos encontrar una variedad de ecosistemas, una variedad de hermosos ecosistemas, y que esos ecosistemas están conformados por los factores bióticos y por los factores abióticos. Miren, este es un ecosistema del desierto de Atacama, al norte de Chile. ¿Por qué se caracteriza principalmente el desierto? Porque hay alta temperatura, porque hay poca humedad, porque hay muy poca vegetación, pero sin embargo, chiquillos, hay algunos seres vivos que habitan en estos lugares que son un poco extraños para nosotros, y ellos han ido adaptándose. Ya sea, no sé si usted observa que no se ve un pasto verde, se ve prácticamente un coirón, se ve vegetación seca, pero sin embargo hay algunos animalitos que esa es su alimentación, de ahí ellos sacan los nutrientes. Miren, en el desierto de Atacama se ubica al norte de nuestro país y en él viven organismos, como yo les decía, que están adaptados a vivir a soportar días de mucha temperatura. En el día llega la temperatura cerca a los 40 grados Celsius y en la noche hace demasiado frío, cerca de los 25 grados bajo cero. Y sin embargo, en estos ecosistemas hay seres vivos que son capaces de soportar el frío en la noche y el calor en el día, y que también están adaptados a no consumir tanta agua, ¿ya? Porque es un lugar donde hay muy poca humedad. Tenemos otro paisaje maravilloso, otro ecosistema muy lindo, que es el altiplano, ¿ya? En donde también yo puedo encontrar factores bióticos y factores abióticos, factores que tienen vida, por ejemplo los seres vivos, y otros factores que no tienen vida, pero que permiten que estos seres vivos se puedan desenvolver y puedan vivir ahí. Miren, el altiplano se extiende en las partes más altas del norte de Chile, y ahí también los días son muy calurosos y las noches también son frías. En el verano cae nieve y llueve, y eso se conoce, siempre sale en las noticias, como el invierno boliviano. Y este enorme cambio de clima ha permitido que, como caen lluvias, siempre haya una vegetación bien marcada por el color verde, y que esa vegetación le permite a mis factores bióticos poder vivir ahí. Principalmente en el altiplano viven flamencos, vicuñas y alpacas. Ahí podemos ver una especie de alpaca, ¿ya? Tenemos otro ecosistema, ya nos vamos del norte, vamos avanzando hacia el sur, es el bosque templado lluvioso. Y este bosque templado lluvioso se extiende por todo el sur de Chile, en el cual llueve casi todos los meses del año. La temperatura es entre 10 y 13 grados Celsius, y aquí, chiquillos, habitan muchos animales nativos como el pudú, el huemul y el monito del monte. Si ustedes se dan cuenta, yo observo este ecosistema, observo este ecosistema y observo este ecosistema, y son totalmente distintos. Aquí poca humedad, aquí un poquito más de humedad, y aquí mucha humedad. Aquí mucha lluvia, llueve casi todos los meses. Aquí llueve en el verano, acá prácticamente no llueve. Temperaturas muy altas en el día, bajo cero en la noche.
exactamente lo mismo acá, muy altas en el día, bajo cero en la noche. Y acá la temperatura es pareja y fluctúa entre los 10 y los 13 grados Celsius. Y este ecosistema es la casa de unos animalitos que viven, son autóctonos de este tipo de ecosistema, como es el pudú, el huemul y el monito del monte. Y también tenemos otra característica de ecosistemas marinos. Y los ecosistemas marinos se extienden a lo largo de todo nuestro territorio. Se caracteriza principalmente porque el océano tiene una temperatura relativamente estable, es decir, no sube ni baja, lo que va favoreciendo que haya una mayor diversidad de especies, de seres vivos, por ejemplo, de algas, de ballenas, de peces, de corales. ¿Ya? Este es el ecosistema marino. Entonces, como para hacer un resumen, yo tengo acá un ecosistema, pero los ecosistemas, es decir, el lugar en donde viven o habitan seres vivos y elementos no vivos, yo los puedo clasificar en terrestres, por ejemplo, tengo el desierto, la selva, los bosques, los matorrales; en acuáticos, mares, lagos, ríos; y en ecosistemas mixtos, humedales, en las costas. Cabe mencionar, chiquillos, que aquí en el desierto, en la selva, en el bosque y en los matorrales existen factores bióticos, factores que tienen vida y factores que no tienen vida, y estos factores tienen que estar en constante equilibrio, porque de lo contrario vamos a ver un paisaje parecido al que yo les mostré al principio de esta clase, al principio de la diapositiva, en donde era un paisaje muy seco, muy erosionado, y que lamentablemente aquí influye mucho la acción que tienen las personas, que tiene el hombre y la mujer. Acciones principalmente de destrucción, dañan, contaminan todo el entorno maravilloso en el cual nosotros estamos inmersos. Y para terminar la clase me gustaría dejarle algunas preguntas. ¿Usted cómo le explicaría a algún compañero que las diapositivas que yo les mostré corresponden a distintos tipos de ecosistemas? ¿Cómo usted le diría? Oye, mira, la profesora hizo la clase de los ecosistemas y yo te quiero contar que el ecosistema del desierto, en el sur de Chile tenemos otro ecosistema que es de bosque lluvioso, en el altiplano también tenemos otro ecosistema. ¿Cómo usted se lo describiría a él? ¿Por qué razón esos son ecosistemas? ¿Ya? ¿Qué factores se conjugan ahí para que haya un ecosistema? Ahora, ¿qué características tienen que hace que eso sea un ecosistema? ¿Y cuál es la importancia de los elementos no vivos para los seres vivos? Es decir, ¿cuál es la importancia del aire? ¿Cuál es la importancia de la humedad? ¿Cuál es la importancia del clima? ¿Cuál es la importancia de las rocas, que son elementos que no tienen vida, pero que de cierta manera son muy importantes para nosotros, para los seres vivos? ¿Cuál es la importancia del oxígeno? Entonces, con estas preguntas, yo quiero principalmente hacer que usted tome conciencia de que todos nuestros ecosistemas nosotros tenemos que cuidarlo. Nosotros, chiquillos, somos unos invitados a este planeta, ¿sí? Nosotros no somos absolutamente los dueños de nada. Entonces nosotros tenemos que cuidar todos nuestros ecosistemas, tratar de que siempre dentro del ecosistema que a nosotros nos toca vivir haya un equilibrio. Volvamos a la pieza, a su pieza, ¿ven? ¿Qué pasa cuando usted tiene la pieza desordenada? ¿Se provoca algún desequilibrio con su mamá? ¿Qué le dice la mamá? ¿Le llama la atención o le dice, hijo, siga así nomás, la cama está muy desordenada, lo felicito? No, ocurrió un desequilibrio. Lo más probable es que le llamaron la atención. Lo más probable es que usted pasó un mal rato, ¿ya? Entonces, es tener muy en claro, exactamente lo mismo ocurre en la naturaleza. Nuestro ecosistema tiene que estar en equilibrio, todo funcionando bien para que de esa forma tengamos y podamos disfrutar por muchos años más de nuestro hermoso planeta. Entonces, acá tenemos otra imagen de unos ecosistemas, de los seres vivos, de los seres no vivos. Aire, agua, rocas y suelos son factores no vivos, y seres vivos, plantas y animales, a modo de reflexión para ir finalizando la clase. Espero que les haya gustado mucho la clase, que tiene que ver principalmente con nuestro entorno, con nuestra naturaleza, y que aquí el llamado es a que cuidemos
siempre nuestro planeta. Un abrazo a cada uno de ustedes, que estén muy bien, a seguir cuidándose y nos vemos en una próxima oportunidad con otro contenido más en Ciencias Naturales. Que estén muy bien. Chao, chao.